En temas laborales, en materia laboral, sorprendió, digamos, dentro del mensaje presidencial este anuncio de aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles, un tema que no ha sido o no ha trascendido dentro de sí esta primera sesión del Consejo de Ministros, pero que sí le escuchamos claramente en el mensaje presidencial, además del aumento de, por ejemplo, pensión 65, duplicar lo que reciben en estos momentos los adultos mayores en extrema pobreza. Creo que se debe analizar el monto, ¿no? Es más o menos 15%. Creo que del anterior aumento, cuando subió a 1.130, que es el sueldo mínimo actual, ha pasado un tiempo que corresponde más o menos a un 10% de inflación, ¿no? Digamos, la brecha sería 5% para el ajuste, no sería el diferencial. No creo que sea un porcentaje desproporcionado, que lleve a despidos masivos por afectar la economía de las empresas, ¿no? Perú está en un momento boyante a nivel empresarial, entonces sí es el momento, creo, de un ajuste y de considerar el trabajo de los peruanos que tienen un trabajo de sueldo mínimo, ¿no? Tal vez a las empresas más pequeñas, a las microempresas, podría afectarle, pero son empresas que tienen una cantidad de personal muy pequeño y la mayor parte son informales, que cuentan con trabajo informal. Y el trabajo informal, más bien el precio del trabajo ha bajado. Por un trabajo informal en el Perú pagaban 30, 40 soles diarios, pues no había fin de semana, ni vacaciones, ni CTS, ni nada de beneficios, pero con el ingreso masivo de trabajadores venezolanos, que son cientos de miles, ha habido una competencia y eso ha llevado a bajar, porque entonces si estaba entre 30, 40 y alguien podía llegar hasta 50 en algunos sectores como construcción, pues lo bajaron a 40 y a 30. Y entonces algunos trabajadores peruanos consideran que eso ha sido una competencia desleal. Así lo llaman en estudios que hemos realizado, ¿no? Creo que esa es la situación más o menos. ¿Cierto? Correcto. Ha hablado también de la posibilidad de fusión y disolución de organismos públicos. Esto se ha visto nuevamente en este documento que está, decía en redes sociales, que no ha sido oficializado, y la eliminación de trabas burocráticas. Una cosa general, una mención general, pero en todo caso que muchos consideran necesaria. Creo que en el discurso de Fiestas Patrias, además de mencionar ese 13% que reconoce Contraloría como el monto del presupuesto de la República destinado a corrupción, habló de 40.000 millones de soles en gasto innecesario, que no se le llama corrupción, pero igual es dinero perdido. No creo que de ahí sale dinero para muchos de los programas sociales, para infraestructura, para muchas cosas, ¿no? En eso hay relación con el aumento excesivo de la planilla pública en los últimos gobiernos. Ha sido algo muy grande por favores políticos, por todo tipo de situaciones irregulares, consultorías. Hay un gasto innecesario. Creo que ahí hay que meterse tijera. Ahí hay recursos para hacer muchas cosas, ¿no? Y también el exceso de organismos, ¿no? Creo que hay muchos ministerios que pueden fusionarse. No necesitamos tanto ministerio. Creo que, yo sé que eso sí es duro, hay que reducir la planilla del Estado, pero hay que ver que quienes salgan sean compensados y tengan alguna alternativa, beneficio, estímulo para poder enfrentar lo que viene, ¿no? Pero hay que reducir el gasto público de manera significativa, ¿no? Porque no puede ser posible que nos hagamos autobombo porque tenemos los indicadores macroeconómicos geniales, que realmente son estupendos, realmente son envidiables para cualquier país latinoamericano, pero los hospitales tienen muy mala calidad, no tienen servicios, la educación tiene locales educativos de muy mala calidad, sin infraestructura adecuada, sin tecnología, en fin, ¿no? Yo creo que tanto dinero está muy mal gastado, entonces esperemos que haya un impulso en eso y va con la reforma del Estado, va con los cambios de segunda generación y va con la fusión de ministerios. Y otro tema finalmente es, bueno, decía que este documento que está en redes sociales, que es parte ahora, digamos, del debate nacional, tras esta primera reunión, esta sesión de Consejo de Ministros, lo que se ha sabido, lo que ha trascendido es que tal vez el domingo podría ser aprobado, como decía, un primer borrador de lo que sería el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República, que no la tiene fácil Keiko Fujimori en ese sentido y que
no solamente por un tema digamos, de aspectos que son sensibles, especialmente sensibles, las Fuerzas Armadas involucradas en la lucha contra la criminalidad, o el tema, digamos, laboral, que podría ser sensible para un sector justamente de la política y del Congreso de la República, tiene probablemente una oposición que ya desde el mensaje a la nación hemos visto se retira del hemiciclo, ni siquiera quiere escuchar, tiene una actitud, digamos, confrontacional frente a lo que será el gobierno de Keiko Fujimori. No la tiene sencilla, ¿considera usted? ¿Coincide con Juan Paredes Castro en ese sentido? Sí, va a ser complicado, ¿no? A la hora que se evalúe en el Congreso el tema de las facultades legislativas, ahí se va a ver cómo se establece el vínculo gobierno-Congreso, ¿no? Que va a ser fundamental. Vamos a ver hasta qué punto hay un equilibrio. Hay una tradición de otorgar esas facultades legislativas. No se considera que es un gobierno que entra, que tiene la fuerza necesaria, que hay que darle una oportunidad para hacer las cosas, y los congresos siempre han entendido eso y han otorgado, incluso luego de debates muy fuertes que parecía que iban a conducir a que no se otorgaran las facultades legislativas, terminaban dándose, ¿no? Pero por otro lado, si no se otorgan, hay el riesgo de que eso entre al espacio de la cuestión de confianza, con lo cual la relación se establecería de una manera muy tensa, ¿no? Pero el Congreso ahora está menos empoderado porque la probabilidad de vacar a un presidente se ha reducido considerablemente, ¿no? Por el sistema de 2 cámaras ya no puede haber vacancia express en pocas horas, pero además porque senadores tiene una cantidad de candidatos donde va a ser imposible que logren los 2/3, ¿no? Entonces ya va a haber una relación más pareja, me parece, por ese hecho, ¿no? Entonces yo creo que el Congreso va a tener que evaluar bien esa situación para evitar un enfrentamiento, ¿no? Ahora, hay algunos sectores radicales dentro de la oposición que llevan la vieja prédica marxista, ¿no? De que las contradicciones se agudicen para hacer la revolución, ¿no? Hay que incendiar la pradera. Entonces, a ellos sí les interesa el caos. Vamos a ver cómo los dos sectores de la oposición, porque los otros son sectores de izquierda democrática, establecen un vínculo entre ellos para ver qué sale de ahí. Vamos con Juan Paredes Castro. Entonces, el tema de los ministros, un punto importante con la selección que ha tenido Keiko Fujimori con los ministros que ya no tienen que ir a pedir, digamos, el favor del Congreso de la República, de acuerdo a las nuevas normas. Sin embargo, ya hay señalamientos respecto a algunos nombramientos, por mencionar alguno, Dyer en el sector salud, un sector que está en una crisis terrible y de repente apuntan a su falta de experiencia en ese sentido. Y yo creo que Dyer tiene una capacidad organizativa, gerencial bastante grande. Es un sector muy complejo donde hay que prepararnos para una pandemia que puede presentarse en cualquier momento, para el dengue, para las postas médicas, para los hospitales del MINSA que están en estados de abandono. Tienen un organismo que es el encargado de comprar y proveer medicinas, que hace grandes compras, donde también hay dudas. Hay un sistema de regulación de medicamentos, un sistema de regulación sanitaria que también está en discusión. Ahora mismo hay temas con el Tratado de Libre Comercio con la India, que es un país de muy baja vigilancia sanitaria, pero que está tratando de imponer el tema de sus medicinas, etcétera. Pero hay mucho problema logístico, creo, en el tema de salud, ¿no? Creo que los médicos pueden colaborar con el ministro, que es político, porque el cargo de ministro es un cargo político, ¿no? Si un médico puede cumplir eso, perfecto. Yo creo que el colegio médico debe entender eso y lo que debe buscar no es cuestionar al ministro, sino más bien colaborar con el ministro y ofrecerle total colaboración en este momento tan crítico, ¿no? Creo que ese celo, que es natural y comprensible, hay que evitarlo.